Hay momentos en la vida en que el mundo parece insoportablemente pesado, en que el simple acto de despertar, de afrontar un nuevo día, se siente como empujar una roca montaña arriba, cada vez más empinada. Y sin embargo, a pesar del agotamiento, los fracasos, las constantes comparaciones, nos convencemos de que el peso está allá afuera, en el mercado, en nuestros jefes, en la suerte ajena, en cualquier lugar menos en nuestro interior. Nos susurramos, si tan solo tuviera la oportunidad adecuada, los contactos adecuados, el reconocimiento adecuado, el momento adecuado, entonces por fin triunfaría, por fin sería visible, por fin importaría. Y así perseguimos, siempre persiguiendo, dando vueltas en círculos interminables de ambición que parecen nobles en su propósito, pero vacías en su efecto, sin detenernos jamás a pensar que lo que bloquea el camino hacia nuestros sueños no son las circunstancias, sino algo invisible, sutil, pero formidable. La voz interior, el silencioso tirano llamado ego. Se oculta a plena vista, con la máscara de la confianza, la ambición, el orgullo y la seguridad en uno mismo, convenciéndonos de que toda crítica es injusta, todo obstáculo es personal, todo error es culpa de otro. Y sin embargo, en el silencio de la noche, en los momentos en que nos atrevemos a enfrentarnos a nosotros mismos, sentimos su inconfundible presencia, una creciente sensación de tener derecho a todo, una ansia de admiración, una impaciencia punzante ante un progreso más lento de lo imaginado, y de repente, incluso nuestras victorias parecen fingidas, porque sabemos, en el fondo, que fueron contaminadas por el susurro del ego. ¡Mira! Esta es la prueba de lo importante que eres. Esta es la prueba de lo especial que eres. Y la verdad es que no es el mundo el que nos impide alcanzar nuestro potencial. Es ese yo no examinado, esa lente distorsionada a través de la cual vemos el esfuerzo, el fracaso y el éxito, la que tiñe cada elección, cada decisión, cada acción, convirtiendo la ambición en arrogancia, la pasión en obsesión, el aprendizaje en fingimiento y la conexión en un escenario para la admiración en lugar de un puente de entendimiento. Quizá tú también lo hayas sentido, el agudo pinchazo de envidia cuando alguien más recibe elogios, la silenciosa frustración cuando el reconocimiento se demora, y la inquietante insatisfacción con un progreso constante pero invisible, y el temor persistente de que, por mucho que hagas, nunca es suficiente, porque mides tu valía no por lo que creas, sino por cómo te afecta, por cómo alimenta el ego. Y en ese momento, cuando el espejo no muestra tu verdadero yo, sino una ilusión inflada por el orgullo y el deseo, te das cuenta de que el oponente más difícil al que te enfrentarás no es el competidor de enfrente, las fluctuaciones del mercado, ni el universo implacable. Eres tú mismo. Todo viaje humano comienza con una aspiración, un sueño que arde con más fuerza que los obstáculos en su camino. Sin embargo, para muchos, el fuego que debería iluminar el camino se convierte en una fuente de humo que nos ciega ante la realidad. Y así tropezamos, no por falta de talento, inteligencia o incluso valentía, sino porque no reconocemos el silencioso sabotaje del ego. Nos susurra que tenemos derecho a atajos, que merecemos elogios antes de terminar el trabajo, que nuestra visión por sí sola garantiza el éxito, que nuestra opinión importa más que los hechos, que nuestro legado es inevitable. Y asentimos, permitiendo que dicte nuestras decisiones. Es paciente, insidioso, casi poético en su engaño. Se envuelve en el lenguaje de la confianza, enmascara la inseguridad con arrogancia y nos enseña a confundir el ruido de la vanidad con la música del progreso. Y sin embargo, a pesar del daño que puede causar, el ego no es un enemigo que podamos combatir o desterrar simplemente con fuerza bruta. Es una sombra que debemos reconocer,
una compañera que debemos comprender, una fuerza que debemos aprender a manejar con precisión y humildad. Pues solo al reconocer su presencia podremos ver con claridad, actuar con sabiduría y construir algo que perdure más allá del fugaz aplauso de la multitud. Imagina por un momento una vida en la que el ego ya no controla la narrativa, donde la ambición se mide no por la percepción ajena, sino por la serena satisfacción del esfuerzo bien invertido, donde el fracaso ya no es una afrenta personal, sino un maestro que guía cada paso hacia la maestría, donde el reconocimiento no es una exigencia, sino el resultado natural de la disciplina, la habilidad y la perseverancia, y donde cada día, cada elección, cada acción se guía no por el orgullo desmedido ni el temor a la insignificancia, sino por la claridad, el propósito y la integridad. Esa vida no es un sueño lejano, es la promesa que aguarda tras la lucha, oculta bajo el humo y los espejos de la arrogancia. Sin embargo, el viaje comienza con la toma de conciencia, con la profunda comprensión de que los muros que enfrentamos son, en muchos sentidos, muros que nosotros mismos hemos construido, erigidos a partir de momentos de orgullo, impaciencia y autoengaño, y que cada revés, cada frustración, cada ambición incumplida, es una llamada a confrontar a este adversario invisible, porque el ego no solo impide el éxito, sino que distorsiona nuestra relación con la realidad, enseñándonos a valorar la apariencia por encima de la sustancia, el derecho por encima del esfuerzo y la percepción por encima de la verdad. Y aquí reside la paradoja. Las mismas cualidades que creemos que nos harán poderosos, confianza, ambición, fe en uno mismo, sin la templanza de la humildad y la perspectiva de la autoconciencia, son las mismas cualidades que garantizan el estancamiento, el fracaso y la desilusión. Es en esta tensión donde comienza nuestra historia, en los momentos de quietud en los que nos vemos con claridad por primera vez, cuando reconocemos que el mundo no está en nuestra contra, que los demás no son el enemigo, que las circunstancias no son la barrera, sino que el ego es la fuerza omnipresente que moldea nuestras decisiones, reacciones y destino, susurrándonos que somos más grandes, más inteligentes, más rápidos o más merecedores de lo que somos. Y en ese susurro reside tanto el peligro como la oportunidad, el peligro de la ceguera y la invitación al dominio, porque solo dominando el ego podemos dominar la vida misma. Y solo Para comprender por qué el ego es el enemigo, primero hay que afrontar la incómoda verdad de que gran parte de lo que llamamos ambición, impulso y determinación a menudo está entrelazado con una fuerza invisible y corrosiva que ha estado moldeando nuestras decisiones, distorsionando nuestras percepciones y guiando silenciosamente nuestros fracasos mucho antes de que siquiera nos demos cuenta. El ego no es simplemente orgullo o confianza, es la sombra que nos convence de que tenemos derecho a todo, de que el éxito debe llegar sin sacrificio, de que el mundo nos debe reconocimiento solo por existir. De esta manera sutil pero omnipresente, sabotea el potencial en cada etapa de la vida, en el aula, la oficina, el mercado y el estudio, susurrando silenciosamente que el esfuerzo es secundario al talento, que aprender es opcional, que el aplauso ajeno mide nuestro valor y que la humildad es una debilidad en lugar de una puerta al dominio. Es precisamente este engaño el que Ryan Holiday busca exponer, no como un ejercicio filosófico abstracto, sino como una guía práctica para cualquiera que desee alcanzar la grandeza sin perderse en el camino. Porque la condición humana está plagada de ego de formas tan familiares que rara vez las notamos, en la aguda impaciencia cuando el reconocimiento se demora, en la sutil irritación al ser corregidos, en el silencioso resentimiento ante el progreso ajeno y en la interminable e implacable comparación con pares, colegas y rivales, como si el mero hecho de existir fuera un logro. La vida se ha convertido en una competencia para demostrar nuestra superioridad, en lugar de una oportunidad para crecer, servir, aprender
y crear significado. Holiday, basándose en las vidas de figuras históricas, filósofos, atletas y líderes contemporáneos, nos muestra que la batalla contra el ego no se libra en momentos de fracaso o humillación pública, sino en los espacios privados, a menudo solitarios, donde convergen nuestras elecciones, intenciones y reflexiones personales. Ahí debemos decidir si permitiremos que el desbordamiento de la importancia personal dicte nuestro próximo paso o si moderaremos la ambición con disciplina, paciencia y autoconciencia. Es aquí, en la intersección del deseo y la moderación, donde se produce la verdadera transformación, donde el esfuerzo ordinario se vuelve extraordinario, donde el talento madura hasta convertirse en habilidad y donde la ambición se moldea en propósito. Esta es la premisa central del libro, que el ego, si bien natural, es un impedimento constante para el crecimiento, el aprendizaje y la realización personal, y debe ser comprendido, gestionado y en muchos casos sometido silenciosamente, no mediante la fuerza, el castigo o la vergüenza, sino a través de la conciencia, la reflexión y la acción. Porque las mismas cualidades que hacen a los humanos capaces de lograr cosas, confianza, pasión, audacia y fe en uno mismo, son las mismas que, sin control, magnifican el ego, distorsionan la realidad y conducen al estancamiento, el fracaso o la ruina. La exploración de Holiday comienza con las vidas de quienes sucumbieron al ego, desde generales que sobreestimaron su estrategia y cayeron, hasta ejecutivos que permitieron que la arrogancia dictara sus decisiones y destruyeron empresas, hasta atletas cuya vanidad les impidió practicar y trabajar en equipo, hasta artistas y escritores que abandonaron la disciplina por el reconocimiento. A través de estas historias con moraleja, Holiday ilumina un patrón tan antiguo como la historia misma, que el ego es un arquitecto silencioso del fracaso, un maestro ilusionista que disfraza la impaciencia, la arrogancia y la inseguridad como fortaleza, sabiduría y seguridad en sí mismo. Al ver esto con claridad, al estudiar estas vidas con admiración y cautela, se invita a los lectores a reconocer al enemigo interno antes de que socave sus propias ambiciones. Sin embargo, el libro no se centra únicamente en la cautela, revela el camino a seguir, el antídoto contra la sutil tiranía del ego, demostrando con ejemplos convincentes que el verdadero logro, aquel que perdura más allá del reconocimiento. Porque cuando el ego se elimina de la ecuación, la mente se convierte en un filtro de verdad en lugar de distorsión, y el corazón en una brújula de acción, en lugar de una búsqueda de validación. Y esto es precisamente lo que hace que el mensaje de Holiday sea atemporal y universal. No se trata de evitar la ambición, el deseo o el reconocimiento, sino de comprender el equilibrio entre el impulso y el autocontrol internos, entre el esfuerzo externo y el autoconocimiento interno, entre el logro y la maestría, entre lo efímero y lo duradero, y el reconocimiento de que cada paso que damos en la vida, cada meta que perseguimos, cada oportunidad que aprovechamos, está marcada por esta elección: actuar con humildad o dejarnos llevar por el ego, escuchar la verdad o ser seducidos por la ilusión, servir a un propósito mayor que nosotros mismos o servir solo a nosotros, la proyección de importancia que deseamos transmitir. Y en este contexto, el libro se convierte en algo más que una guía. Es una lente a través de la cual examinar cada decisión, cada relación, cada momento de ambición. Pues Holiday argumenta que el ego es tanto la fuente de la frustración como la oportunidad para un profundo crecimiento personal, que comprenderlo puede significar la diferencia entre el talento desperdiciado y el potencial realizado, entre victorias vacías y logros significativos, entre una vida impulsada por el ruido y una vida guiada por la claridad. Y es esta idea central la que replantea nuestra visión de la lucha humana, ya que rara vez son las fuerzas externas las que nos limitan, sino la visión distorsionada de nosotros mismos que crea el ego, convenciéndonos de que el camino está bloqueado, de que somos especiales de maneras que nos dan derecho a ello, de que el reconocimiento es un derecho y de que el aprendizaje, la humildad y la paciencia son cargas en lugar de herramientas. En el contraste entre relatos históricos con moraleja y ejemplos de logros disciplinados, Holiday revela el mapa de la ambición humana, mostrando que el enemigo siempre está más cerca, siempre es íntimo, siempre es invisible, pero siempre es vencible.
Y lo hace no a través de la moralización ni el juicio, sino a través de la narrativa, la ilustración y el razonamiento cuidadoso, invitando al lector a ver patrones en su propia vida, a reconocer momentos en que el ego inflaba su percepción, socavaba sus decisiones y desviaba la energía de lo que realmente importa. Pues la premisa de el ego es el enemigo es engañosamente simple pero profunda. La barrera para la grandeza a menudo no está fuera de nosotros, sino dentro. Una fuerza tan sutil que rara vez la notamos, tan convincente que la aceptamos como verdad, tan persistente que moldea la trayectoria de nuestras vidas. Solo a través de la conciencia, la vigilancia y la práctica deliberada, podemos aspirar a actuar con integridad, claridad y propósito. Solo así podemos transformar la ambición en un logro significativo, el deseo en una búsqueda disciplinada y el reconocimiento fugaz en un impacto duradero. De esta manera, el libro de Holiday no es simplemente una reflexión sobre la historia o la psicología, sino un manual para vivir conscientemente, un llamado filosófico a la acción y un modelo motivacional para cualquiera que aspire a dejar el mundo no solo impresionado, sino enriquecido, no solo entretenido, sino transformado, porque en el corazón de todo esfuerzo humano reside el mismo desafío: dominarnos a nosotros mismos antes de dominar cualquier otra cosa, comprender al enemigo interior antes de enfrentarse al mundo exterior, para ver con claridad, actuar con sabiduría y crecer continuamente. Y esta es, en última instancia, la promesa, el propósito y el poder de comprender por qué el ego es el enemigo y por qué reconocerlo, enfrentarlo y aprender a navegar su influencia, es la clave para convertir vidas ordinarias en viajes extraordinarios. Ambición. En el corazón del dominio del ego reside la comprensión de que no se vence mediante la fuerza, la argumentación o la validación externa, sino a través de la práctica deliberada, la reflexión y el cultivo constante de la humildad, la paciencia y la disciplina. El marco de Ryan Holiday revela que el camino hacia el dominio personal se desarrolla a través de 3 etapas interconectadas: aspirar, triunfar y fracasar. Cada una de ellas encierra sus propias lecciones, dificultades y oportunidades. Pues en la etapa de aspirar, el ego suele manifestarse como un sentimiento de merecimiento disfrazado de ambición, un anhelo inquieto de reconocimiento antes que de dominio, una sutil impaciencia ante el aprendizaje y el crecimiento. Es aquí, en los albores de cualquier empresa, donde se siembran las semillas del triunfo o la destrucción. Porque la tendencia humana es medir la autoestima no por el esfuerzo, la resiliencia o la mejora, sino por la comparación, los aplausos y una superioridad imaginada. Holiday ilustra esto a través de historias de figuras históricas que comenzaron con promesas, pero se vieron truncadas por la impaciencia, de quienes creían que el talento por sí solo podía sustituir la preparación, de quienes buscaban estatus en lugar de habilidad y de quienes confundieron la admiración con la perseverancia. Con el logro, la lección es clara. La verdadera aspiración requiere el trabajo silencioso, casi invisible, del aprendizaje, la voluntad de aceptar la mediocridad antes que el dominio, la humildad para aceptar la guía, la corrección y la crítica, y la moderación para valorar el progreso por encima del reconocimiento. Porque al hacerlo, construimos la base sobre la cual puede descansar el éxito duradero. Y sin ella, el ego inflará cada logro, distorsionará cada victoria, y envenenará la trayectoria incluso de las carreras más prometedoras. Al adentrarse en la etapa del éxito, Holiday demuestra que el sutil poder del ego se intensifica, pues es durante los momentos de triunfo cuando la mente es más susceptible al autoengaño, cuando el logro tienta a creer en la invencibilidad personal, cuando los elogios se confunden con el mérito, y cuando la influencia se convierte en un espejo que refleja no la competencia, sino la arrogancia. Los ejemplos históricos y contemporáneos que ofrece son impactantes. Generales demasiado confiados en su estrategia, ejecutivos cegados por su propia soberbia, atletas que abandonaron la práctica al llegar la fama, artistas que sustituyeron el oficio por la autocomplacencia y emprendedores seducidos por el rápido crecimiento sin disciplina. Cada historia subraya la realidad de que el éxito no es simplemente una recompensa por la habilidad o el talento, sino un crisol que pone a prueba el carácter, el juicio y la resiliencia. Y que, sin vigilancia,
Los mismos logros que celebramos pueden convertirse en instrumentos de autodestrucción, pues el ego transforma el progreso en hipocresía, la confianza en arrogancia y la ambición en derecho adquirido. Es al reconocer esto que los principios de moderación, aprendizaje continuo y humildad se vuelven vitales, recordándonos que cada victoria conlleva. Con ello viene la responsabilidad de mantenerse con los pies en la tierra, de buscar la verdad por encima de los halagos y de anteponer el propósito al ego. Porque sin esta orientación, los logros son efímeros, las relaciones se tensan, y las lecciones que deberían haberse aprendido en el ascenso se pierden en la embriaguez del reconocimiento. Y cuando llegamos a la etapa del fracaso, la última y quizás más reveladora arena de la influencia del ego, la batalla se vuelve profundamente personal. Porque aquí, en las sombras de la decepción, el rechazo o la pérdida, el ego se resiste a la realidad. Susurra reproches y nos convence de que el mundo es injusto, que los demás nos envidian, que las circunstancias conspiraron contra nosotros. Sin embargo, la sabiduría de los siglos, reflejada en los ejemplos de Holiday, muestra que quienes se levantan tras el fracaso no son quienes niegan la derrota, sino quienes la aceptan, la estudian y permiten que los refine en lugar de definirlos. Y aquí también, las lecciones son precisas. Aceptar la responsabilidad sin autocompasión. Analizar los errores sin arrogancia. Aprender sin descanso, sin vergüenza. Y persistir sin dejar que el orgullo o la desesperación dicten el siguiente paso. Porque el camino hacia la maestría nunca es lineal. La ascensión rara vez es fácil, y la tentación del ego es más fuerte cuando el cuerpo está cansado, la mente herida y el reconocimiento ausente. En esos momentos, la disciplina, la paciencia y la perspectiva son las herramientas que forjan el crecimiento a partir del sufrimiento, transformando los reveses en perspicacia, en concentración la frustración y en estrategia la pérdida. De modo que el fracaso deje de ser una amenaza y se convierta, en cambio, en un maestro, un crisol y un espejo de la realidad. Entrelazados con estas etapas se encuentran principios específicos que Holiday enfatiza repetidamente, principios que, al ser internalizados, actúan como brújulas para navegar las traicioneras corrientes del ego. La necesidad de humildad en el aprendizaje, la silenciosa diligencia en el trabajo sin esperar elogios, la cautelosa distinción entre propósito y reconocimiento, el cultivo continuo de la curiosidad por encima de la certeza, A través de ejemplos vívidos, desde la sabiduría estoica de Marco Aurelio hasta las rutinas disciplinadas de artistas, escritores y emprendedores, Holiday demuestra que estos principios no son abstracciones teóricas, sino verdades vividas, prácticas que pueden aplicarse en salas de juntas, estudios, aulas y vidas personales por igual. La belleza de este marco radica en su universalidad. Ya sea uno estudiante, director ejecutivo, atleta o creador, las mismas fuerzas operan en nuestro interior. Surgen las mismas tentaciones, resuenan los mismos susurros destructivos y se pueden emplear las mismas herramientas para, al resistirlas, se logra no solo el éxito, sino también el dominio de uno mismo. El enfoque narrativo de Holiday permite que las lecciones resuenen en múltiples niveles, pues las historias no son meros ejemplos, sino espejos donde el oyente puede ver reflejadas sus propias luchas, impaciencia y momentos de orgullo desmedido. A través de estas reflexiones se pueden reconocer patrones de comportamiento egocéntrico en uno mismo, desde las pequeñas distorsiones cotidianas, el sutil resentimiento ante el logro de un compañero, la silenciosa irritación ante la retroalimentación, la impaciencia con el progreso gradual, hasta los grandes errores, las decisiones precipitadas y los conflictos nacidos del sentimiento de tener derecho a todo. Al observar estas tendencias externamente en primer lugar, el marco permite la aplicación interna, transformando la conciencia en estrategia, la reflexión en acción y la introspección en disciplina. El efecto es acumulativo. Cuanto más comprendemos las etapas, los principios y las manifestaciones del ego, mejor preparados estamos para afrontar la aspiración con humildad, el éxito con claridad y el fracaso con resiliencia, creando un ciclo de crecimiento, aprendizaje y logro que se refuerza a sí mismo. A lo largo de esta sección, Holiday enfatiza que las herramientas contra el ego son engañosamente simples, pero profundamente difíciles de implementar consistentemente. Concentrarse en lo que se puede controlar, valorar el esfuerzo por encima de la apariencia,
priorizar el aprendizaje sobre el reconocimiento, aceptar la realidad por encima del deseo, permanecer abierto al aprendizaje independientemente de los elogios y persistir ante la adversidad sin permitir que la mente exagere las pequeñas victorias convirtiéndolas en signos de grandeza, porque el ego, por su naturaleza, se nutre de la sutileza, el engaño y la repetición, y es a través de la acción constante y consciente que se puede mantener a raya. De esta manera, el libro es tanto una guía para la práctica diaria como un tratado filosófico. Un modelo para vivir una vida en la que la ambición no se corrompa por la vanidad, el éxito no se sabotee por el orgullo y el fracaso se transforme de una fuente de vergüenza en un catalizador para el crecimiento. Al integrar estas lecciones en la vida cotidiana, a través de la reflexión, la escritura reflexiva, la mentoría, el trabajo deliberado y la autoevaluación continua, se invita al lector no solo a admirar las historias de quienes tuvieron éxito, sino a encarnarlas. Los principios que generan logros, propósito y claridad perdurables transforman la lucha contra el ego, convirtiéndola de un concepto abstracto en una realidad vivida y práctica que da forma a cada elección, cada relación y cada paso hacia la maestría. De este modo, el libro se convierte no solo en un manual de ambición, sino en una guía para la vida misma, demostrando que el camino hacia la verdadera plenitud no se forja por la ausencia de desafíos, reconocimiento u obstáculos, sino por el dominio de uno mismo en presencia de todos ellos. Además, las victorias más poderosas son las que ocurran silenciosamente, internamente, en la mente y el corazón, lejos de aplausos, validación o espectáculos, porque cuando se controla el ego, lo ordinario se vuelve extraordinario, lo fugaz se vuelve perdurable, y el viaje hacia el propósito. Comprender por qué funcionan los principios del dominio del ego requiere un análisis profundo de la mecánica de la mente humana. Porque el ego no es simplemente una abstracción filosófica, ni una falla moral, es una fuerza psicológica, entretejida en la propia arquitectura del pensamiento, la emoción y el comportamiento. Un filtro constante que moldea la percepción, la toma de decisiones y la motivación. Las ideas de Ryan Holiday resuenan precisamente porque se alinean con verdades atemporales sobre la cognición humana y la dinámica social. Revelan patrones que explican no solo los triunfos y desastres históricos, sino también las luchas de la vida moderna, donde la distracción, la comparación y la búsqueda de validación se magnifican por la constante visibilidad del éxito, cuidadosamente seleccionado, de otras personas. En esencia, el ego opera a través de una serie de mecanismos sutiles, casi invisibles. Nos convence de que nuestro conocimiento es suficiente cuando no lo es, de que nuestras habilidades son excepcionales cuando son incompletas, de que nuestras opiniones son autorizadas cuando no han sido probadas, de que el reconocimiento es un derecho en lugar de una consecuencia, y de que el fracaso es una afrenta en lugar de una lección. Al hacerlo, secuestra la atención, distorsiona las prioridades y redirige la energía de la creación hacia la validación, del aprendizaje hacia el desempeño, de la realidad hacia la percepción. En el mundo moderno estas distorsiones se ven amplificadas por las redes sociales, la comparación constante, la competencia profesional y la ilusión de que el éxito es instantáneo, fácil y permanente. Sin embargo, la mente humana está configurada no solo para ser susceptible al ego, sino también para regularlo. Es aquí donde el marco que propone Holiday se cruza con la ciencia del comportamiento, ya que prácticas como la reflexión, la humildad, la responsabilidad, el aprendizaje deliberado y la acción disciplinada aprovechan la capacidad metacognitiva del cerebro, la habilidad de observar el propio pensamiento, reconocer sesgos y controlar reacciones impulsivas motivadas por el orgullo, la actitud defensiva o la envidia. Mediante la repetición, estas prácticas crean nuevos patrones cognitivos que fortalecen la autoconciencia, moderan el exceso de confianza y mejoran la toma de decisiones, convirtiendo la lucha abstracta contra el ego en una habilidad tangible y entrenable. La evidencia es visible no solo en la historia, sino también en la vida contemporánea. Los líderes que buscan activamente retroalimentación superan a quienes ignoran las críticas, y los emprendedores que adoptan la iteración sobreviven y prosperan. Los visionarios arrogantes prosperan, mientras que los engreídos flaquean. Los atletas que se someten a rutinas disciplinadas superan a aquellos seducidos únicamente por el talento. Y los creadores que persisten a través del anonimato y el rechazo finalmente producen obras de impacto duradero.
El principio subyacente a todos estos ejemplos es simple, pero profundo. Al reconocer y gestionar el ego, alineamos nuestras acciones con la realidad en lugar del deseo, el esfuerzo con el resultado en lugar de la expectativa, el aprendizaje con la curiosidad en lugar de la afirmación. Al hacerlo, reducimos la fricción entre la aspiración y el logro, entre la percepción y la verdad, y entre la intención y la consecuencia. La psicología detrás de esto se ve reforzada por el estudio de los sesgos conductuales que muestran que los seres humanos tienden a sobreestimar sus habilidades, a atribuirse el éxito a sí mismos y el fracaso a factores externos, a priorizar la recompensa a corto plazo sobre el crecimiento a largo plazo y a buscar la validación social como medida de autoestima. Todas estas son precisamente las trampas que tiende el ego. Sin embargo, al cultivar la humildad, la responsabilidad y la En términos prácticos, esto se manifiesta en individuos resilientes ante los contratiempos, mesurados en sus respuestas a los elogios, deliberados en su búsqueda de crecimiento y estratégicos en el uso de su influencia. Porque el ego, sin control, distorsiona la percepción, infla las expectativas, socava las relaciones y erosiona la disciplina, mientras que la conciencia y la gestión del ego crean claridad, enfoque y adaptabilidad. Y esta claridad es evidente en la forma en que los individuos abordan los desafíos. En lugar de reaccionar a la defensiva ante las críticas, escuchan y mejoran. En lugar de medir el progreso en función de los logros de los demás, lo miden en función de su propio crecimiento. En lugar de perseguir el estatus o el reconocimiento, se centran en la contribución, la habilidad y el aprendizaje. Y en estas elecciones, la psicología conductual del ego se encuentra con las consecuencias reales de la acción, demostrando que las lecciones del libro no son reflexiones teóricas, sino estrategias prácticas para prosperar en ecosistemas sociales, profesionales y creativos complejos. Además, el marco de Holiday resuena con principios de la psicología social y la neurociencia, ya que el ego opera no solo internamente, sino también en relación con los demás, influyendo en la dinámica social, la percepción y la confianza. Al practicar la humildad, la moderación y el aprendizaje continuo, no solo gestionamos las distorsiones internas, sino también moldeamos positivamente las interacciones externas, ganándonos el respeto, fomentando la colaboración y reduciendo el conflicto que surge del comportamiento impulsado por el orgullo. En los negocios, el arte, los deportes y el liderazgo, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo no reside solo en la habilidad, sino en la capacidad de desenvolverse en estas dimensiones sociales con autoconciencia, empatía y acción disciplinada. Los ejemplos son contundentes. Los directores ejecutivos que admiten sus errores crean culturas de innovación. Los equipos que priorizan el aprendizaje sobre la jerarquía superan a aquellos que imponen una autoridad basada en el ego. Los mentores que permanecen humildes cultivan generaciones de talento. Los artistas que asimilan la crítica, en lugar de rechazarla, perfeccionan obras que trasciendan el tiempo. Todos estos resultados no surgen de condiciones externas, sino de la alineación interna que proviene de comprender y gestionar el ego, de convertir la conciencia en práctica, la reflexión en estrategia y el conocimiento en acción. Esto demuestra que la psicología es el puente entre el principio y el desempeño, entre la intuición y la ejecución, y entre el potencial y el logro. Cuando estas lecciones se aplican a los desafíos modernos, la distracción digital, el estrés financiero, la incertidumbre laboral, la comparación social y el agotamiento, los resultados son profundos, pues un enfoque libre de ego permite concentrarse, tener resiliencia ante la presión implacable, claridad en la toma de decisiones cuando las opciones son abrumadoras, y equilibrio cuando el deseo de reconocimiento amenaza el bienestar. La razón por la que funciona no es magia, ni mera motivación, sino la aplicación consistente de principios basados en la verdad del comportamiento humano. La humildad disminuye los prejuicios, la reflexión fortalece la metacognición, la disciplina canaliza la energía eficazmente, la paciencia mitiga la impulsividad, y la responsabilidad asegura que el aprendizaje se transforme en crecimiento. Cuando estos principios se combinan con las narrativas de figuras históricas y contemporáneas, el oyente puede internalizarlos,
Las lecciones no se presentan de forma abstracta, sino emocional, cognitiva y práctica, porque las historias anclan los principios en la experiencia vivida, permitiendo a la mente visualizar escenarios, anticipar desafíos y ensayar respuestas antes de que ocurran. Este es el poder de este marco. Convierte la filosofía abstracta en una estrategia tangible y práctica, demostrando por qué el dominio del ego no solo es deseable, sino necesario, por qué funciona en la práctica, y por qué tiene el poder de transformar la ambición, el talento y el esfuerzo en logros duraderos, relaciones significativas y claridad de propósito. En este sentido, la conexión psicológica y la del mundo real es inseparable. Porque el ego no es simplemente una idea para admirar o temer, sino una fuerza que debe reconocerse, comprenderse y gestionarse a diario. Cuando aplicamos las lecciones con disciplina, autoconciencia y humildad, comenzamos a ver resultados tanto en las decisiones más pequeñas como en los proyectos más ambiciosos, creando una vida en la que la frustración da paso a la concentración, la impaciencia a la perseverancia, la inseguridad a la confianza basada en la habilidad, y la distracción a la claridad. La conclusión fundamental es que el ego es tanto el desafío como la solución, la oportunidad, el problema y la solución, y al comprender la psicología de su poder y conectarla con nuestras En un mundo que se mueve más rápido que nunca, donde la atención se fragmenta por un flujo constante de notificaciones, la comparación es inevitable a través de redes sociales cuidadosamente seleccionadas, y el éxito se mide a menudo por me gusta, compartidos y aplausos efímeros, en lugar de por el esfuerzo, el crecimiento o la sustancia. Las lecciones de dominio del ego que Ryan Holiday describe con tanto detalle se vuelven no solo relevantes, sino urgentes. El individuo moderno se enfrenta a fuerzas que amplifican las sutiles seducciones del ego a cada paso. La búsqueda incesante de reconocimiento, la tentación de actuar en lugar de crear, el ciclo constante de validación que nos convence de que la autoestima se determina externamente, y la persistente y silenciosa erosión del enfoque, la humildad y el propósito por la comparación y la distracción. Sin embargo, dentro de esta complejidad reside una extraordinaria oportunidad para aplicar los principios de la gestión del ego de forma inmediata, práctica y transformadora. Porque los mismos mecanismos que hacen que el ego sea peligroso también lo hacen maleable, enseñable y observable si se aborda con disciplina, autoconciencia y práctica deliberada. Y cuando traducimos el marco atemporal de Holiday al contexto moderno, queda claro que el ego no se vence con la evasión. No se trata de tecnología, redes sociales o éxito, sino de las decisiones conscientes y reflexivas que tomamos a diario. Priorizar el aprendizaje sobre el reconocimiento, medir el progreso según nuestros propios estándares en lugar de la percepción pública, aceptar la retroalimentación como una fuente de crecimiento en vez de un ataque, trabajar con intensidad y concentración independientemente del reconocimiento externo, y cultivar la paciencia en una cultura que exige gratificación instantánea. Las aplicaciones son múltiples y abarcan la vida profesional, el desarrollo personal, las decisiones financieras, las relaciones y el desarrollo de la resiliencia a largo plazo. Porque el ego se manifiesta en todas partes, a través de la impaciencia por el avance profesional, la irritación cuando otros triunfan más rápido, la frustración cuando el reconocimiento se demora, la ansiedad cuando no se recibe validación, y la tentación de exagerar los logros o tomar atajos. El antídoto, como enfatiza Holiday, es siempre el mismo: autoconocimiento, disciplina, humildad y reflexión deliberada, creando una brújula interna que guíe las decisiones, sin importar el ruido externo. En términos prácticos, esto significa que un emprendedor debe centrarse en desarrollar habilidades, resolver problemas y aportar valor, en lugar de perseguir titulares o contenido viral, atención o reconocimiento instantáneo. Un profesional que se desenvuelve en la vida corporativa debe buscar el aprendizaje continuo, la tutoría y el dominio, en lugar de la inflación de títulos, la política de oficina o los elogios superficiales. Un atleta, artista o creador debe priorizar la práctica deliberada, la resiliencia ante el fracaso y el perfeccionamiento paciente sobre el rendimiento impulsado por el ego, el espectáculo o los atajos. En todos los casos, el principio se mantiene.
El ego, sin control, distorsiona el esfuerzo, socava las relaciones y sabotea los resultados a largo plazo, mientras que una gestión disciplinada del ego canaliza la energía hacia acciones significativas, aprendizaje y crecimiento, produciendo resultados tangibles, duraderos y validados internamente. En un mundo moldeado por la distracción digital, donde la atención es la moneda de cambio y la comparación el precio, aplicar estas lecciones implica diseñar hábitos y entornos diarios que minimicen los detonantes del ego y maximicen la reflexión, el aprendizaje y el esfuerzo. Por ejemplo, limitar la exposición a comparaciones sociales superficiales, escribir un diario a diario para observar las reacciones impulsadas por el ego, buscar mentores y asesores que brinden retroalimentación honesta, practicar la gratitud y la humildad para contrarrestar la sensación de tener derecho a todo y estructurar las tareas para enfatizar la contribución, el dominio y el progreso gradual en lugar del reconocimiento instantáneo. El efecto acumulativo de estas aplicaciones es profundo, porque la mente humana no responde solo a principios abstractos, sino a la práctica repetida y deliberada. Al convertir la conciencia del ego en hábitos consistentes, el individuo moderno crea un ciclo de retroalimentación que fortalece la autorregulación, desarrolla la resiliencia y agudiza el enfoque, permitiendo que la ambición opere dentro de la realidad en lugar de la ilusión, que el deseo se alinee con la disciplina en lugar de la distracción y que el potencial se realice a través del esfuerzo en lugar del derecho. Más allá de los esfuerzos profesionales y creativos, los principios se extienden a la vida financiera, donde el ego a menudo... Aquí, aplicar las ideas de Halliday se traduce en presupuestos deliberados, toma de riesgos medida, inversión a largo plazo en habilidades y conocimientos, y el cultivo de decisiones financieras informadas por la realidad, la paciencia y la claridad, en lugar de la validación fugaz o la comparación social, creando no solo estabilidad material, sino también una mentalidad disciplinada que refuerza los mismos hábitos necesarios para el dominio en otros ámbitos. Además, la influencia del ego en las relaciones personales es igualmente potente en la vida moderna, porque las mismas fuerzas que distorsionan la percepción en el trabajo o en línea también se infiltran en la familia, la amistad y las dinámicas románticas, manifestándose como actitud defensiva, sentimiento de tener derecho a todo, impaciencia y la necesidad de tener la razón en lugar de conectar con los demás. La aplicación es clara: abordar las relaciones con humildad, escuchar sin ponerse a la defensiva, priorizar la empatía sobre el reconocimiento y aceptar la retroalimentación constructiva transforman no solo los resultados, sino también la calidad de la interacción misma, reduciendo el conflicto, generando confianza y creando vínculos más profundos y significativos. Cuando estas prácticas se combinan con la reflexión sobre el fracaso, los beneficios se multiplican, porque la vida moderna está llena de decepciones sutiles, contratiempos y desafíos que ponen a prueba la paciencia, la concentración y la resiliencia. Al aprender a interpretar el fracaso como información en lugar de insulto, como oportunidad en lugar de amenaza, y como maestro en lugar de adversario, navegamos la complejidad con elegancia, evitamos las distorsiones del ego reactivo y mantenemos el impulso hacia adelante, transformando lo que podrían ser experiencias desmoralizadoras en peldaños para el crecimiento, el dominio y el logro significativo. La aplicación moderna se extiende aún más al considerar la salud mental, la atención plena y el bienestar, porque un ego descontrolado magnifica el estrés, la ansiedad y la autocrítica, a menudo convenciéndonos de que el valor depende de la validación externa, que el progreso debe ser rápido y que los contratiempos son catastróficos, mientras que las prácticas que promueve Halliday, reflexión, humildad, aprendizaje, paciencia y acción deliberada, crean marcos cognitivos y emocionales que fomentan la resiliencia, la claridad y la autoeficacia, reduciendo los círculos viciosos tóxicos que la vida moderna intensifica a través de la constante presión social, la sobreestimulación digital y las métricas de rendimiento. Y el resultado es un estado en el que el esfuerzo, el propósito y el crecimiento son intrínsecamente motivadores. La distracción extrínseca pierde su poder, y el éxito se convierte en un subproducto de la alineación disciplinada en lugar de la búsqueda impulsada por el ego. Además, en un mundo dominado por el cambio acelerado, la disrupción tecnológica y las circunstancias impredecibles, la capacidad de gestionar el ego confiere una ventaja adaptativa crucial, ya que permite a las personas mantenerse receptivas, flexibles y reflexivas, responder a la retroalimentación en lugar de reaccionar a la defensiva,
adoptar la experimentación en lugar de defender rígidamente su estatus y persistir en la ambigüedad con claridad de propósito en lugar de dejarse vencer por la frustración o el orgullo. A largo plazo, estas habilidades se acumulan, produciendo no solo logros, sino también dominio sostenido, relaciones significativas y paz interior. La importancia de la reflexión en la aplicación moderna es fundamental, pues el acto de observarse a sí mismo, analizar las decisiones e identificar las distorsiones impulsadas por el ego, transforma el conocimiento en sabiduría, el principio en práctica y la conciencia en hábito, creando una vida en la que el enemigo invisible se convierte en un guía visible, enseñando discernimiento, paciencia, humildad y resistencia. La belleza de estas aplicaciones radica en que son simultáneamente prácticas, filosóficas y profundamente personales, porque el dominio del ego no es un concepto abstracto para admirar, sino una práctica diaria, una lente para ver el mundo con claridad, una guía para tomar decisiones alineadas con la realidad, más que percepción. Es una herramienta para transformar la ambición, el deseo y el potencial en resultados duraderos, significativos y validados internamente. Cuando estos principios se aplican consistentemente en el trabajo, la creatividad, las finanzas, las relaciones y el crecimiento personal, el resultado es profundo. El individuo moderno se vuelve capaz de navegar la complejidad con enfoque, alcanzar metas sin comprometer su integridad, aprender continuamente sin miedo y perseverar ante los desafíos sin permitir que el ego distorsione su percepción. La esencia del mensaje de Holiday es atemporal, pero su aplicación en el mundo actual es urgente, ya que las sutiles presiones del estatus, la comparación, la distracción y la gratificación instantánea son más fuertes que nunca. Solo mediante la aplicación consciente, deliberada y reflexiva de estos principios, se puede lograr el dominio de sí mismo, la resiliencia en la acción y la claridad de propósito, creando una vida en la que el ego ya no es un enemigo invisible, sino una herramienta para el crecimiento, un compañero equilibrado en la ambición y una guía hacia el logro, el significado y la plenitud duraderos, en un mundo que constantemente pone a prueba tanto la habilidad como el carácter. Al aplicar estas lecciones y reflexionar profundamente sobre las elecciones, los comportamientos y los resultados, el individuo comienza a observar un cambio. La impaciencia se transforma en persistencia, la distracción en concentración, la inseguridad en confianza basada en la competencia, la comparación en curiosidad y aprendizaje, el reconocimiento en subproducto en lugar de objetivo y el caos en claridad. Es aquí, en la práctica diaria del dominio del ego, donde la sabiduría temporal de Ryan Holiday se vuelve no solo comprensible, sino tangible, práctica y profundamente transformadora, demostrando que el camino hacia el dominio de sí mismo no es una búsqueda teórica, sino una senda práctica, profundamente humana y extraordinariamente relevante en el mundo moderno. Hay un momento, a menudo silencioso, a menudo inadvertido para el mundo, en el que el ruido se desvanece y nos quedamos a solas con el peso de nuestra propia conciencia, el ritmo de nuestra respiración, el eco de nuestras decisiones. Y en esa quietud podemos sentir la presencia de algo mucho más profundo que la ambición, la competencia o el reconocimiento fugaz. Algo que nos llama no a demostrar nuestra valía, sino a conocernos. No a ser celebrados, sino a ser auténticos. Y es en esta pausa sagrada donde el latido de la vida misma se vuelve audible, donde el sutil pulso de la existencia susurra verdades que el ego ha ahogado durante mucho tiempo con su insistente parloteo, pues el ego se nutre del ruido, de la distracción, de la ilusión de que la vida se mide en aplausos, posesiones o estatus. Sin embargo, cuando el ruido desaparece, nos enfrentamos a la esencia de nuestra humanidad, la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la impermanencia del éxito y la fugacidad de la fama. Y en esta confrontación nos vemos obligados a formular preguntas que resuelan a través de los siglos y las civilizaciones. Preguntas sobre el propósito, el significado, el legado y la medida de una vida bien vivida. Y las reflexiones de Holiday, extraídas de estoicos, filósofos, artistas y líderes, nos guían en esta meditación, revelando que el enemigo supremo no es externo, ni la competencia ni las circunstancias, sino la distorsión del yo, la inflación del ego, el susurro implacable que nos convence de que somos más importantes, más merecedores, más invulnerables de lo que realmente somos. Al reconocer esto, nos enfrentamos a una paradoja tan antigua como el pensamiento mismo, que la grandeza no nace del dominio, ni de la afirmación, ni de la búsqueda incesante de atención, sino de la moderación, la humildad,
la paciencia y la silenciosa acumulación de pequeños actos disciplinados que se alinean con la realidad, en lugar de con la percepción. Al reflexionar sobre esto, vemos que la lucha humana no es contra los demás, sino contra nosotros mismos, contra las interminables narrativas internas que inflan el miedo, el deseo y el derecho a todo hasta convertirlos en montañas que parecen insuperables. Y sin embargo, en la quietud emerge la claridad. Una luz suave e inquebrantable que revela el camino que no debe ser el no importa ser el más ruidoso, el más rico o el más admirado, sino ser el más honesto, el más disciplinado y el más fiel a nuestros principios. Porque el ego, sin control, convierte cada victoria en vanidad, cada conexión en competencia, cada ambición en obsesión. El antídoto, que se revela en la reflexión, la atención plena y la acción deliberada, es un amor profundo y constante por la realidad misma, la voluntad de ver las cosas como son, de afrontar el fracaso sin vergüenza, de aceptar las limitaciones sin desesperación y de avanzar con humildad, paciencia y una concentración inalquebrantable. En esta profundidad filosófica, comprendemos que la vida no es una actuación, sino un viaje, que la maestría no se mide en aplausos sino en crecimiento, que el éxito no se define por el reconocimiento, sino por la alineación con el propósito, y que el latido de una vida significativa se encuentra en las decisiones silenciosas y repetidas de actuar con integridad, de aprender sin cesar, de servir en lugar de buscar y de persistir cuando el reconocimiento está ausente y el fracaso presente. Y cuando adoptamos esta perspectiva, comenzamos a sentir la profunda resonancia emocional de la condición humana, la vulnerabilidad que surge de reconocer nuestras limitaciones, la valentía que nace de actuar a pesar del miedo, la humildad que acompaña la comprensión de la impermanencia de todas las cosas y la libertad que emerge cuando abandonamos la ilusión del derecho, el prestigio y la necesidad impulsada por el ego. Es aquí, en la quietud de la reflexión, donde la belleza de la vida se vuelve palpable, pues cada desafío, cada revés, cada decepción no es un castigo, sino una invitación, un maestro, un espejo que revela la profundidad de nuestro carácter, la resiliencia de nuestro espíritu y la capacidad de claridad, disciplina y perspicacia que siempre ha residido en nosotros, esperando reconocimiento, paciencia y un cultivo deliberado. Y cuando contemplamos la historia, vemos el mismo ritmo. Aquellos que sucumbieron al ego, ya fueran líderes, artistas, guerreros o pensadores, cayeron no por falta de talento u oportunidad, sino porque no lograron verse con claridad, abrazar la humildad, respetar la realidad y permitir que su trabajo, en lugar de su autoimagen, guiara sus acciones. Y a la inversa, aquellos que perduraron, cuyo impacto resuena a través del tiempo, no lo hicieron solo por ser brillantes o talentosos, sino porque se dominaron a sí mismos, alinearon su esfuerzo con la realidad y permitieron que el propósito, la reflexión y la disciplina definieran su camino. En esta observación, la esencia emocional de la lección se vuelve innegable. El valor de la vida no reside en el éxito fugaz, el reconocimiento o el poder, sino en la valentía de confrontarse a uno mismo. En el contexto actual, esta reflexión se torna profundamente personal, pues vivimos en un mundo donde la distracción, la comparación y la presión nublan la claridad, inflan el ego y nos seducen hacia una vida medida por indicadores externos en lugar de por la alineación interna. Sin embargo, incluso aquí las mismas verdades se aplican. Al detenernos, reflexionar y elegir la acción deliberada sobre la reacción impulsiva, al valorar el dominio sobre el reconocimiento, el aprendizaje sobre el orgullo, la contribución sobre la apariencia y la integridad sobre la admiración, reconectamos con la esencia emocional de la existencia y comenzamos a sentir la profundidad, la resonancia del propósito, el poder silencioso de la disciplina, la liberación de la humildad y la fuerza perdurable de la claridad. Al abrazar este ritmo, el individuo moderno puede transformar la frustración en perspicacia, la impaciencia en perseverancia, la distracción en concentración, la comparación en curiosidad, el miedo en valentía y el deseo egocéntrico en acción intencional. Esta es la profundidad filosófica que Holiday revela. La riqueza de la vida no reside en lo que acumulamos,
en quien nos elogia o en nuestra apariencia, sino en la alineación del pensamiento, la palabra y la acción con la realidad. En los espacios de quietud y reflexión donde nos confrontamos a nosotros mismos, reconocemos nuestras limitaciones, aprendemos del fracaso, actuamos con disciplina y persistimos con propósito. Experimentamos no solo el logro, sino el significado. No solo la ambición, sino la perspicacia. No solo la acción, sino la transformación. Y a medida que los latidos de innumerables vidas, pasadas y presentes, resuenan con esta verdad, comenzamos a percibir el patrón eterno, que el dominio silencioso de uno mismo es el fundamento de todo logro perdurable, que la humildad ancla el genio, que la reflexión modera el poder, que la disciplina canaliza el potencial y que lo más profundo, lo más esencial, las victorias resonantes son aquellas que ocurren en nuestro interior, en momentos de valentía, introspección e integridad que no buscan público ni reconocimiento, y que, sin embargo, definen la esencia misma de una vida bien vivida. En esta comprensión, la emoción alcanza su máxima expresión, pues vemos con claridad que la lucha contra el ego no es un obstáculo que se supera de una vez por todas, sino un viaje de toda la vida, un ritmo que se observa, una fuerza que se navega con constante atención, paciencia y humildad. Al abrazar este viaje, conectamos no solo con nuestro máximo potencial, sino con el pulso atemporal de la experiencia humana misma. Un pulso que trasciende la fama, la riqueza y el reconocimiento. Un pulso que susurra en los momentos de silencio, recordándonos que las victorias más profundas son invisibles para el mundo. Que la mayor fortaleza reside en la claridad mental, la humildad de corazón y la integridad en la acción. Y que cada elección, cada reflexión, cada acto deliberado contra el ego es un paso hacia la libertad, la maestría y el sentido. Y que cuando nos sintonizamos con este latido, la vida se transforma, dejando de ser una actuación dictada por el ego. El ruido externo se transforma en una sinfonía de acción intencional, reflexiva y profundamente humana, donde la ambición, la disciplina y el propósito armonizan, donde los fracasos instruyen en lugar de destruir, donde el éxito sirve al aprendizaje, en lugar de a la vanidad, y donde el alma finalmente liberada de las distorsiones del ego, experimenta la profunda y duradera satisfacción de vivir plena y honestamente, con la conciencia de que cada momento, cada respiración, cada decisión contribuye a una vida de claridad, propósito y resonancia atemporal. Este es el latido emocional de El ego es el enemigo. Un pulso que invita al oyente a detenerse, reflexionar y reconocer que la verdadera maestría, la verdadera plenitud y la verdadera libertad nacen en los espacios de silencio interior, en la alineación deliberada del ser con la realidad y en el coraje de vivir deliberadamente, con humildad y con un enfoque inquebrantable en lo que realmente importa. Una lección que, al retomar las preguntas que nos incitaron en un principio, las mismas que rondaban silenciosamente en el trasfondo de la ambición, la frustración y el deseo, ¿por qué no tengo el éxito que imaginaba? ¿Por qué siento que mi esfuerzo no se ve recompensado? ¿Por qué sentimos los contratiempos como algo personal? Empezamos a verlos bajo una nueva luz, reformulándolos no como barreras impuestas por el mundo o por los demás, sino como invitaciones a confrontar la fuerza invisible e insidiosa que ha moldeado silenciosamente nuestras elecciones, nuestras percepciones y nuestro progreso desde siempre. La fuerza que Ryan Holiday identifica como ego. En este momento de reflexión, comprendemos que las luchas que antes sentíamos externas eran a menudo internas, no porque el mundo sea cruel o injusto, sino porque nuestra propia importancia personal, impaciencia y necesidad de validación distorsionaban la lente a través de la cual veíamos la realidad. Al reconocer esto, el camino hacia la transformación emerge no como una revelación dramática, sino como una práctica deliberada y sostenida, una elección consciente de vivir con conciencia, humildad y una alineación disciplinada entre intención y acción, de medirnos no con los demás, sino con nuestro propio progreso, de valorar el esfuerzo por encima del reconocimiento,
el aprendizaje por encima del derecho y la realidad por encima de la percepción. Es aquí donde el sutil y profundo poder del mensaje de Holiday se hace evidente. El enemigo nunca estuvo realmente fuera, y la victoria no se mide por los elogios, aplausos o logros transitorios, pero mediante el dominio silencioso de uno mismo, la capacidad de actuar en consonancia con la verdad, la resiliencia para persistir cuando el mundo no lo nota, y la claridad para distinguir entre deseos fugaces y un propósito perdurable. Al reflexionar sobre las vidas de quienes sucumbieron al ego, vemos el patrón aleccionador, brillantez corrompida por el orgullo, talento socavado por la arrogancia, oportunidad desperdiciada por la impaciencia. Sin embargo, en contraste con quienes dominaron el ego, abrazaron la humildad, persistieron en el esfuerzo disciplinado, aceptaron la corrección y alinearon la ambición con el propósito, vemos el extraordinario potencial del logro humano cuando se guía no por la importancia personal, sino por la claridad, el enfoque y la acción deliberada. La lección no es abstracta ni teórica, sino profundamente práctica y emocionalmente resonante. Cada decisión, cada hábito, cada reflexión es una oportunidad para practicar el dominio sobre el ego, y al hacerlo, pasamos gradualmente de una existencia reactiva a una vida intencional, de perseguir el reconocimiento a buscar el crecimiento, de ser impulsados por el miedo y el orgullo a ser guiados por la verdad, perspicacia y propósito. Y esta transformación no es un evento único, sino un viaje continuo, un despliegue de conciencia, disciplina y resiliencia que se convierten en el andamiaje sobre el cual se construye todo logro significativo, porque el ego, sin control, distorsiona nuestra percepción del fracaso, infla los éxitos menores y secuestra nuestras prioridades. Pero cuando se maneja con humildad, paciencia y autoconciencia, se convierte en una lente a través de la cual podemos ver la realidad con mayor claridad, actuar con mayor determinación y persistir con mayor valentía. Y al aplicar estos principios al mundo moderno, entendemos que la ambición no es el enemigo, el deseo no es el enemigo y el éxito no es el enemigo. El enemigo puede muchas veces ser uno mismo. El verdadero desafío reside en nuestra capacidad de reconocer cuando el ego distorsiona nuestra visión, cuando el orgullo se disfraza de confianza, cuando la impaciencia se disfraza de ambición y cuando el reconocimiento se disfraza de valía personal. La claridad que surge de esta conciencia es transformadora, pues nos permite actuar con intención en el trabajo, la creatividad, las finanzas, las relaciones y el desarrollo personal. Cultivar la resiliencia ante los reveses, aceptar el aprendizaje como una constante, valorar la contribución por encima del aplauso, medir el progreso en función de la realidad en lugar de la percepción y persistir con disciplina independientemente de la validación externa. Al hacerlo, creamos una vida en la que nuestras elecciones, acciones y hábitos se alinean con nuestros valores más elevados, y cada paso se convierte en un reflejo de maestría, claridad y propósito, en lugar de ego, orgullo o impaciencia. A medida que profundizamos en esta comprensión, comenzamos a percibir los sutiles ritmos de la vida de una manera nueva. El poder silencioso del esfuerzo sin reconocimiento, la fuerza perdurable de la humildad en los momentos de logro, la claridad liberadora de aceptar el fracaso sin culpar a nadie, la profunda comprensión de que el legado se crea no con el espectáculo, sino con disciplina y principios. La acción y la notable libertad emocional que surge cuando la necesidad de ser admirados o validados ya no dicta nuestros pensamientos, comportamientos o ambiciones, es donde convergen lo filosófico, lo emocional y lo práctico, pues el dominio del ego se convierte no solo en una estrategia personal, sino en una lente a través de la cual percibimos el mundo, un ritmo con el que medimos la acción, una brújula que guía la decisión y un fundamento sobre el cual se construyen el propósito, el significado y la realización duradera. En esta convergencia, la vida antes dominada por la comparación, la distracción y la validación, se transforma en una vida de claridad, intencionalidad y libertad interior. Y las elecciones se refuerzan mutuamente. La humildad nutre el aprendizaje,
La reflexión fortalece la disciplina, la paciencia modera la ambición y la conciencia mitiga la percepción errónea, creando un ciclo en el que la lucha contra el ego ya no es una carga, sino una práctica, un ritmo, una elección consciente que amplifica la claridad, la resiliencia y el logro significativo. Y a medida que integramos estas ideas, comenzamos a ver que el enemigo que temíamos es también el maestro que necesitábamos, que cada momento de autoengaño, la impaciencia y el orgullo han sido una señal, un espejo y una guía hacia la verdad más profunda, de que la maestría comienza en el interior y que la transformación definitiva no se mide por la riqueza, el reconocimiento o el poder, sino por la alineación del pensamiento, la intención y la acción con la realidad, por el coraje de enfrentarse a uno mismo con honestidad, por la disciplina de actuar con coherencia y por la humildad de permanecer abierto al aprendizaje y reflexivo en cada circunstancia. Desde esta perspectiva, el éxito se redefine. Ya no es un galardón temporal, un aplauso fugaz o un referente social, sino un estado sostenido de claridad, resiliencia y acción con propósito. Una victoria silenciosa que existe independientemente de la validación externa. Una vida en la que la ambición armoniza con la sabiduría, el esfuerzo se guía por el propósito y cada decisión refleja no la distorsión del ego, sino la comprensión del dominio de uno mismo. Al extender esta comprensión a la vida moderna, vemos su aplicación en todas partes. En las actividades profesionales, donde el esfuerzo medido y deliberado produce mucho más que la acción impulsiva impulsada por el orgullo. En la creatividad, donde la artesanía persistente perdura más allá de la atención transitoria. En las decisiones financieras, donde la paciencia y la planificación basada en la realidad superan el deseo impulsivo. En las relaciones, donde la humildad, la empatía y la responsabilidad crean una confianza duradera. Y en el crecimiento personal, donde la reflexión, la disciplina y el aprendizaje cultivan la resiliencia, la claridad y la libertad. Y cuando sintetizamos estas lecciones, emerge una nueva perspectiva. Una en la que los desafíos de la vida no son castigos sino oportunidades. Los contratiempos no son fracasos, sino maestros. El reconocimiento no es una moneda de cambio sino un subproducto de la contribución. Y el ego no es un amo, sino un compañero al que se debe comprender, guiar y alinear con el propósito. Al adoptar esta perspectiva, se invita a la persona a actuar, reflexionar y vivir con propósito, creando una vida en la que el dominio de uno mismo precede al dominio de las circunstancias, en la que la claridad, la humildad, la disciplina y la reflexión definen el éxito, en lugar del ruido, los aplausos o la hipocresía, en la que el enemigo invisible se transforma en la fuerza que guía el crecimiento, y en la que la recompensa final no es externa, sino interna, la libertad de actuar con propósito, la claridad para ver la realidad sin distorsiones, el coraje de persistir ante la adversidad y la profunda satisfacción de vivir una vida alineada con principios, esfuerzo y significado. Y a medida que estas verdades se asientan, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo sería la vida si cada elección, cada acción y cada aspiración no se medían por el ego, el deseo o el reconocimiento, sino por la claridad, la integridad y el propósito? Y en esa reflexión reside la promesa transformadora de «El ego es el enemigo», una promesa que se extiende más allá de la historia, más allá de la cultura, más allá de las circunstancias hasta el ritmo mismo de la experiencia humana e invitando a cada oyente a verse a sí mismo, a confrontar sus propias distorsiones ocultas y adentrarse plenamente en una vida definida no por el enemigo interior, sino por el dominio del mismo. La alineación del ser con la realidad y el triunfo silencioso y perdurable de la intención, la disciplina, la humildad y el propósito sobre el orgullo, la distracción y el autoengaño. Dejando la mente no solo inspirada, sino irrevocablemente despierta al poder, la claridad y la libertad que provienen de vencer al enemigo interior. Un poder que perdura mucho más allá de cualquier aplauso, reconocimiento o éxito fugaz, dando forma a una vida que es a la vez profundamente humana, profundamente significativa y extraordinariamente atemporal.